¿Me dicen si se ven las diapositivas, chicos? Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, perfecto, gracias. Bien, hoy día vamos a ver herramientas, instrumentos y técnicas de recolección de datos, ¿ya? Para eso tenemos que tener claro qué es medición. Medición es la obtención de datos de manera sistemática a partir de atributos de las unidades de análisis. Generalmente en medicina, cuando hacemos estudios, nuestras unidades de análisis son las personas, ¿no? Los seres humanos. Pero también pueden haber otras unidades de análisis. Pueden haber estudios preclínicos en animalitos. Pueden haber estudios en poblaciones, o estudios ecológicos, por ejemplo. Puede haber estudios en los que las unidades de análisis de repente no es el sujeto en sí, sino registros históricos, u otros elementos, ¿no? Entonces, de cualquiera de estas fuentes, yo puedo obtener datos. Eso se llama medición. Estos datos que yo obtengo a partir de esos atributos de las unidades de análisis se llaman variables. Por ejemplo, de un ser humano, ¿qué atributos puede tener? Un ser humano puede tener edad, puede tener sexo, puede tener un peso, una talla, ¿no? Puede tener algunas enfermedades, algunas condiciones, etcétera. Todas esas son sus atributos que yo, si las puedo medir, puedo obtener datos, ¿no? Bien, acá hay varios tipos de datos, ¿no? Unos son cuantitativos y otros son cualitativos. Por ejemplo, los cuantitativos, los datos cuantitativos son aquellos que puedo yo estructurar, ¿no? Por ejemplo, el puntaje de un test. En cambio, los cualitativos son aquellos que son propios de los enfoques cualitativos en los que yo no los estructuro. Ya son, no sé si acá en este curso se ha hablado ya hemos hablado de los estudios cualitativos, me parece que sí. Y si no, ya se hablará de los estudios cualitativos, que son estudios en los que la unidad de análisis no son datos, digamos, estructurados, por ejemplo, sexo, masculino, femenino, y cuento frecuencia y porcentaje, ¿no? O, por ejemplo, promedio de la edad, en el que yo puedo sacar un promedio. Los datos cualitativos son propios del enfoque cualitativo, en el que yo traigo, por ejemplo, testimonios, experiencias, eh, percepciones que no siempre las puedo cuantificar. Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? ¿Qué piensa usted del aborto terapéutico? Una cosa es decir, ¿estás a favor o en contra? Eso es cuantitativo. A favor, tanto por ciento, en contra. Pero si yo les pregunto, ¿qué opinas? Dar una opinión, explayarse en un comentario, no es cuantitativo, no lo puedo cuantificar, ¿no? Bien. ¿Cómo mido estos datos? Yo los puedo hacer, bueno, generalmente tengo que saber qué tipo de atributos son, ¿no? Si son variables tangibles, como generalmente biológicas, peso, talla, etcétera, eh, necesito instrumentos que puedan físicamente detectarlas, ¿no? Por ejemplo, el peso, una balanza, la temperatura, un termómetro, la presión arterial, un esfingomanómetro, ¿no? Si tengo variables psicosociales que pueden ser contextualizadas a partir de un constructo teórico, voy a necesitar instrumentos validados. Por ejemplo, depresión. Si yo quiero medir la variable depresión, necesito un instrumento validado para medir depresión. O, por ejemplo, ansiedad. Si yo quiero medir ansiedad, necesito tener un instrumento validado para medir ansiedad. No así con datos, por ejemplo, edad o sexo. ¿Por qué? Porque edad o sexo son variables que puedo preguntar tranquilamente o puedo ponerlas de alguna otra fuente de datos, por ejemplo, el acta de nacimiento, de historia clínica, pero que son datos tan, ¿cómo se podría decir? Simples, no requieren un constructo teórico detrás, no han sido formulados a partir de un marco teórico que requiera un instrumento que tenga que estar validado para medirlo, ¿no? La edad es una variable hasta cierto punto que todo el mundo la entiende, y que está clara en cualquier contexto, ¿no? Hay diferentes formas de medirlo, sí, pero en cualquier caso significa lo mismo. En cambio, depresión es una variable que requiere un marco teórico al cual aferrarnos para definirlo. Si yo preguntara depresión en el sentido para mí depresión, digamos, es estar un poco triste. Yo pregunto, oye, ¿estás deprimido, sí o no? Sí, estoy depre, sí ando con la depre, qué sé yo. Entonces ahí voy a estar midiendo de manera incorrecta la variable porque no me estoy ciñendo al marco teórico que sustenta ese concepto, ¿no? Entonces las variables complejas como depresión, ansiedad, estrés, estas variables requieren una base teórica. Y ahí para eso tiene que haber un instrumento que esté validado para poder medirlas. ¿Qué es un constructo teórico? Es un constructo que conceptualiza el atributo a medir. Es la base para la inclusión de preguntas del instrumento, por eso es que tiene un instrumento estar validado. Justamente la validación de contenido que se hace por juicio de expertos es la que se encarga de que
las preguntas de un test sean coherentes con el marco teórico que le da el colchón al fenómeno que quiero medir, ¿no? Debe ser vigente, no necesariamente reciente, puede ser ya con muchos años, pero siempre que sea vigente actual, ¿no? Que siga siendo útil en la actualidad. Y obviamente, si yo voy a investigar algo, por ejemplo, con depresión, tengo que conocer muy bien el marco teórico de lo que es la depresión, ¿no? De hecho, ese es uno de los puntos en los que yo voy a desarrollar mis bases teóricas dentro de mi proyecto. Bien, ahora vamos a ver un poco qué características hacen que un instrumento sea bueno para medir una variable. Hay dos características que siempre que yo hable de instrumentos debo tener en cuenta, que es la confiabilidad y la validez, ¿ya? La confiabilidad es aquel atributo del instrumento que hace que tenga mediciones repetidas constantemente similares. Por ejemplo, el instrumento A no es válido porque no apunta a lo que quiere medir, pero sí es confiable porque me da mediciones consistentes. El instrumento D también es confiable, me da mediciones consistentes. El hecho de que me dé mediciones consistentes me dice que el instrumento es preciso. O sea, puede estar bien calibrado, en este caso sería, por ejemplo, el D, que es válido, o puede estar no válido, pero si es preciso me va a dar mediciones consistentes. Ahora, aquí también alguien va a decirle, pero ¿cómo va a ser confiable si ni siquiera es válido? Y es cierto, un instrumento que no es válido, no tiene sentido valorar su confiabilidad, porque es una confiabilidad espuria. De nada me sirve un instrumento que sea confiable si no es en primer sentido válido. ¿Y qué es un instrumento válido? Un instrumento válido es aquel instrumento que mide lo que pretende medir. Por ejemplo, una balanza. Una balanza será válida siempre que cuando yo me ponga encima de la balanza me dé mi peso. Si me da otro atributo que no es el peso, por ejemplo la talla, si me da, por ejemplo la temperatura, qué sé yo, entonces no es válido. En la balanza va a ser válida tanto en cuanto cada vez que yo me pese, me dé como resultado el peso. ¿Ya? Una balanza será confiable si es que, por ejemplo, yo me peso ahorita y peso 90 kilos, digamos. De acá unas 2, 3 horas me vuelvo a pesar y debería volver a pesar 90 kilos. De repente por ahí un medio kilo más, medio kilo menos, pero por ahí, o sea, en 3 horas no debería haber cambiado mi peso casi nada, no mucho, ¿no? Entonces, si una balanza después de 3 horas te vuelves a pesar y en vez de 90 te sale 40 kilos y luego a las 3 horas te vuelves a pesar y te sale 150 kilos, esa balanza no es confiable. ¿Por qué? Porque da mediciones que no son consistentes, ¿ya? A pesar de que me da el peso, sí será válida, probablemente sea válida, pero no es confiable. Entonces, un buen instrumento es válido y confiable, que sería la opción D, que apunta donde quiere apuntar, es decir, mide lo que pretende medir y las mediciones repetidas son consistentes entre sí, es decir, son similares entre sí, es decir, es precisa. La confiabilidad es un indicador de precisión. Mientras más confiable sea un instrumento, o sea, mientras mayor consistencia tenga, más precisión tendrá, ¿no? Bien, entendamos un poco así también esta fila de arriba es una fila de instrumentos válidos y la de abajo es una fila de instrumentos este, no válidos, ¿no? ¿Ven? Los instrumentos válidos siempre apuntan al centro y mientras más confiables sean, apuntan al centro con más precisión, ¿no? Los instrumentos no válidos apuntan donde sea y mientras más confiables sean, siguen apuntando a donde sea, pero con más precisión. Pero como ya les dije, no tiene sentido valorar la confiabilidad de un instrumento que no es válido, porque para empezar, es una confiabilidad que quizás no deseo tener, ¿no? Porque o sea, al final no, el instrumento prácticamente no sirve. Un instrumento que no es válido, chicos, no sirve y puede poner en riesgo la validez interna del estudio. Es decir, puede hacer que el estudio ya no sirva. Si yo hago un estudio sobre depresión con un instrumento no validado, me puede resultar un trabajo que probablemente no sirva. Y he puesto en riesgo los datos de muchos pacientes, le he quitado el tiempo a los pacientes, me he quitado el tiempo a mí mismo, a mis jurados, a mi asesor. Y esa podría ser una razón por la cual les nieguen, probablemente ni siquiera les dejen sustentar o les nieguen la sustentación, ¿no? Tener nula o poca validez interna. Bien, es otro ejemplo de lo mismo. En este caso es una validez de criterio. Tenemos un laboratorio de referencia que es el que da los datos más correctos, por así decirlo, y tenemos un laboratorio, bueno, la evaluación de 4 laboratorios, cada uno con un rendimiento diferente, ¿no? El laboratorio uno es preciso y válido porque sus mediciones son similares al de la referencia. Este es otro tipo de validez, que se llama validez de criterio. El laboratorio 2 es válido también, pero ya no es tan preciso. Como ven, las mediciones se dispersan un poco.
Pero a pesar de no ser tan preciso, me da el mismo promedio, como ven, ¿no? Me da el mismo promedio. ¿Por qué? Porque la variación se da en torno a una media que probablemente sea la media más cercana a la realidad. Por eso es que es más importante la validez de un instrumento que solo la confiabilidad. Un instrumento confiable que no sea válido no me sirve. Un instrumento válido y confiable sí me sirve. Un instrumento válido que no sea confiable, tengo que ver la forma de poder mejorar el instrumento para que sea más confiable. Pero para empezar tiene que ser válido. Por ejemplo, aquí tengo un instrumento muy confiable, pero que no es válido. O sea, dan mediciones muy precisas, pero sesgadas sistemáticamente respecto a la referencia y el promedio no es el mismo de la referencia, ¿no? Y el D ya ni qué decir, pues no es ni válido ni confiable y me da cualquier cosa. Bien, la confiabilidad hemos dicho que es un indicador de precisión y se puede medir de diferentes formas. Este, una es la estabilidad, que el instrumento dé resultados iguales en dos tiempos distintos. Es como el ejemplo que les puse de la balanza, ¿no? Una balanza, si yo me peso a las 6 de la tarde, debe dar el mismo peso que a las 10 de la noche. O al menos un peso muy parecido. No tendría por qué cambiar el peso mucho de una persona en 4 horas. Acuerdo interobservador. Significa que el instrumento da los mismos resultados cuando lo usan diferentes observadores. Yo encuesto con un instrumento y otra persona encuesta a la misma persona con otro instrumento. Dos encuestadores diferentes en la misma población deberían dar resultados muy parecidos, ¿no? Muy parecidos. Y la consistencia interna, que es una de las formas más comunes de ver confiabilidad, ¿no? En este caso, la coherencia entre las preguntas de un mismo instrumento que miden lo mismo, ¿ya? Eso se llama consistencia interna. Es una forma un poco más rápida de medir esta confiabilidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de la estabilidad del acuerdo interobservador, la consistencia interna no requiere que haga dos mediciones, ¿no? En la estabilidad tengo que hacer dos mediciones, una antes y una después. En el acuerdo interobservador, dos mediciones, una con un observador y otra con otro observador. Pero con consistencia interna no necesito hacer dos observaciones, basta con una sola observación, ¿no? Y de acá se deriva el alfa de Cronbach, por ejemplo, que es uno de los indicadores más famosos de confiabilidad, justamente porque es más fácil hacer consistencia interna. Estabilidad, ¿no? La prueba del test retest. El tiempo uno, digamos, me sale unos resultados que son X1. Y en el tiempo 2 me salen otros resultados que son X2. La idea es que haya correlación entre ellas. ¿Cómo valoramos la correlación? Mientras más se acerca una correlación a uno, una correlación de uno es una correlación perfecta, que son básicamente la tipo de correlación que yo encontraría entre dos grupos de datos que son exactamente iguales. Cosa que en la naturaleza es difícil que pase. Siempre van a haber algunas variaciones. Mientras más se acerque al uno, mayor correlación hay. Mientras más se acerca al menos uno, hay una mayor correlación inversa. Por ejemplo, acá, ¿no? Que tenemos el ejemplo. Una correlación de más uno es una correlación perfecta, en la que prácticamente cada valor de un eje encaja perfectamente con el valor de otro eje, ¿no? Y una correlación de menos uno es lo mismo, pero a la inversa. Cada valor de un eje encaja la perfección con el de otro eje, pero mientras mientras un eje va aumentando, en el otro va disminuyendo. Esa es una correlación inversa. Es una correlación directa, mientras un eje va aumentando, en el otro también va aumentando. No ambos aumentan en la misma medida. Si ambos aumentan en la misma medida, la correlación sería una línea acá de 45 grados, ¿no? Puede ser de más, de menos, pero la cuestión es que es en la misma medida siempre por cada observación que aumente el dato. Lo que más probablemente vayamos a encontrar son estas correlaciones entre 0 y 1, ¿no? Una correlación imperfecta y una correlación imperfecta acá. Y el 0 es el que no existe ningún tipo de patrón, ninguna correlación. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en estas pruebas de estabilidad? Que haya una correlación alta, ¿no? Mientras más alta sea la correlación, mientras más cercana a 1, puedo decir que hay mayor confiabilidad, ¿no? Y yo puedo ver si hay significancia también aplicando una prueba de contraste hipótesis, ¿no? Pearson o Spearman. Pero lo que más me va a servir para ver la confiabilidad es ver cuánto es el coeficiente de correlación. Como les digo, mientras más cercano a uno, mayor confiabilidad. ¿Alguna regla por aquí? Generalmente a partir de 0.6 o 0.7 se considera aceptable. 0.8, muy bueno. 0.9, excelente, ¿no? Ya una correlación perfecta, como les digo, difícil de encontrar. Otra es el acuerdo interobservador, que el instrumento sea usado por dos personas diferentes en una misma población y derive en resultados similares, ¿no? Y el principio es el mismo, correlación. La correlación entre ambos entrevistadores debería ser cercana a uno. Mientras más cercana a uno sea esa correlación, más confiabilidad tendrá el instrumento. Luego tenemos la consistencia interna. La consistencia interna divide, digamos, en mitades, o al menos lo más cercano a mitades que hayan,
de acuerdo a las preguntas que miden más o menos lo mismo, ¿no? O sea, ya no hago el X1 y el X2 respecto a dos tiempos o respecto a dos observadores. En este caso lo hago en función a la mitad de ítems. La mitad de ítems del instrumento es el X1 y la otra mitad del X2, ¿no? Y hago esta correlación entre estas dos mitades. Como no es una correlación per se con otra observación o con otro tiempo, se llama consistencia interna, ¿ya? Consistencia interna. Y el indicador más apropiado que se suele usar es el alfa de Cronbach, que es este, que se interpreta de la misma forma que los coeficientes de correlación, ¿no? Esto de acá, esos valores que ustedes ven acá, para valoración del alfa de Cronbach, pueden usarlos también para la valoración de las otras formas de confiabilidad. Y acá es importante decir que esto sirve generalmente cuando tengo respuestas de tipo Likert, ¿ya? Cuando hay mayor variabilidad, mayor sensibilidad para encontrar confiabilidad. Claro que si es que tengo instrumentos de sí, no nada más, el indicador es el Q de Richardson, que se interpreta de la misma forma, ¿no? En general, todos los indicadores de confiabilidad, ya sean coeficientes de correlación, alfa de Cronbach o Q de Richardson, se interpretan de la misma forma. Mientras más cercanos a uno sean, mayor confiabilidad, ¿no? Y lo aceptable va a estar dependiendo de la literatura, ¿no? Acá, por ejemplo, aceptable es considerar desde 0.7, que probablemente es el que sea el que ustedes van a tomar para sus proyectos, pero algunas otras literaturas por ahí hablan de 0.6, entonces va a depender de qué tanto es lo que hay, ¿no? Obviamente en investigación nada es absoluto, todo se tiene que contextualizar y al final trabajamos con lo mejor que tengamos, ¿no? Bien, y como ya se imaginarán, pues la confiabilidad puede ser afectada por varias situaciones, ¿no? Si cambia el atributo en la persona, si cambian los factores del contexto del estudio, si cambia la manera en que el entrevistador hace la pregunta, la manera en que el entrevistador anota la respuesta, todas estas cosas pueden cambiar la medición de la confiabilidad, ¿no? Pero bueno, es al final por eso es que es difícil que encontremos una correlación de uno, exactamente uno. No se espera además que haya una correlación de uno. Hasta yo diría que es medio sospechoso que alguien te traiga una correlación de uno en la realidad, es algo muy difícil de encontrar, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de validez, ¿ya? Validez. Hemos visto que uno de los principales atributos es la confiabilidad y otro, más importante, es la validez. La validez es aquel atributo en el que el instrumento mide lo que se supone que debe medir. Hay varios tipos de validez. La validez de cara, también llamada validez aparente, es decir, que el instrumento sea práctico y factible de realizar. Es más que todo una revisión de que tendría que ser su asesor para saber si el instrumento ha sido bien construido o no. Eso se llama validez aparente. Podríamos considerar un tipo de validez, pero en realidad es como un preámbulo para que no se valore nada de lo demás si ni siquiera está bien hecho el instrumento. Si el instrumento no está bien hecho, no tiene sentido ver nada más. Entonces es como, pongamos este primer paso, este validez de cara o validez aparente. Luego tenemos la validez de contenido, en el que las mediciones representan adecuadamente el concepto. Esto se hace a través de juicio de expertos y lo que busca es que las preguntas del test que se están evaluando correspondan al marco teórico de ese constructo teórico que sustenta la definición de esa variable que quiero medir. Luego tenemos la validez de criterio, que es la correspondencia entre el instrumento y su valor real. El valor real sería el gold estándar, ¿no? Acá tenemos los indicadores propios de pruebas diagnósticas, ¿no? Como sensibilidad, especificidad, etcétera. Luego tenemos validez de constructo. Validez de criterio, este de acá, ¿no? Generalmente se usa para los marcadores biomédicos, o variables clínicas generalmente, ¿no? Luego tenemos validez de constructo. Están acá. Validez de constructo. La validez de constructo es ya, digamos, la prueba empírica, en la cancha, si se quiere. La correspondencia entre los resultados obtenidos y lo que dice la teoría. O sea, es parecida a la validez de contenido, solamente que la validez de contenido... Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, doctor. Ya, perfecto. La validez de contenido es que los ítems sean coherentes con el marco teórico, pero antes de aplicar el instrumento, ¿no? Y lo hacen expertos. En cambio, la validez de constructo es también, pero ya que los resultados de aplicar el instrumento sean coherentes con el marco teórico en función a la formación de dimensiones que puede tener la variable, y esto se evalúa estadísticamente.
¿Ya? De hecho, hacer una validez de constructo, pues, es en sí mismo un trabajo de investigación. Hay muchas tesis, generalmente más de psicología quizás que de medicina, pero hay muchas tesis o publicaciones que se encargan de hacer esto, de la validez de constructo. Digamos que cuando ya se tiene una buena validez de constructo, el instrumento está ya casi que bien completamente validado, ¿no? Porque digamos que ha sido probada su evidencia de manera empírica en la cancha, si se quiere, con datos estadísticos que demuestran su validez, ¿no? Bueno, aquí yo quiero matizar, no es que sea mejor necesariamente así. Hay instrumentos que de repente su forma de validar va a requerir siempre una validez de criterio más que de constructo, pero digamos que yo esto más lo digo para que no se dé la idea de que la validación es una cuestión dicotómica, ¿no? Que está validado o no validado. Porque si tiene validez de contenido, está validado, sí, pero por validez de contenido. Lo ideal sería que esté validado también por validez de constructo. Ahora, y si es un indicador clínico, que de repente su forma de validación requiere la comparación con un gol estándar, no me va a importar mucho la validez de contenido, más lo que me va a importar es la validez de criterio, ¿no? Entonces, hay que matizar ahí, no es que mientras más abajo sea mejor, pero sí, mientras más pueda validar mi instrumento, mejor va a ser. O sea, si tengo una validez de contenido y puedo tener validez de constructo, mejor busco la evidencia de la validez de constructo de mi instrumento y no me quedo solamente con la de contenido, ¿ya? Bien, como habíamos dicho, la validez aparente es si es que el instrumento está bien hecho. La primera impresión del instrumento, ¿no? Practicidad, viabilidad, qué tan pertinente es, si las preguntas miden lo que deben medir, si el instrumento es fácil de usar, si las instrucciones son claras, si las preguntas y respuestas son claras, si se leen fácilmente. Aquí nos van a ayudar nuestros asesores, nosotros mismos, las mismas personas en las que les voy a hacer aplicada la encuesta. De repente mi encuesta voy a aplicarlos no sé, personal de salud de un hospital. Entonces, a lo mejor dice, oye, no, pero esta pregunta acá no tiene sentido porque acá no hacemos guardias estos días. Estos días las guardias se encargan, no sé, a tal grupo. O nosotros como residentes no hacemos guardias ese día las guardias las hacen tal grupo, qué sé yo, no. De repente no creo que exista un lugar así. Pero, o sea, siempre tenemos que tener la opinión del contexto interno donde vamos a hacer, ¿no? También nuestros docentes, también otros pares que nos puedan dar opiniones, etcétera. La validez aparente, que el instrumento esté bien hecho. Si no se pasa este filtro, ya no tiene sentido nada de lo demás, porque se puede decir que el instrumento no está bien hecho, ¿no? Bien, validez de contenido. Representa qué tanto los elementos de un instrumento son relevantes y representativos del constructo. O sea, las preguntas del test. Cuando digo elementos me refiero a las preguntas del test. Instrucciones, opciones o las formas de respuesta son relevantes, quiere decir que los ítems son relevantes a los conceptos a partir del constructo teórico. Y también son representativos, es decir, los ítems representan todos los dominios del constructo de manera exhaustiva. Tenemos entonces que las variables o los reactivos de cada ítem, o sea, los ítems, para así decirlo, de cada instrumento, se enlazan con los conceptos del constructo teórico, ¿no? ¿Esto quién lo juzga? Obviamente no lo voy a juzgar yo, que soy un estudiante y apenas sé del tema. Bueno, apenas no, ya yo debería haber leído un montón de temas, pero para ser experto en un tema tengo que tener experiencia y trabajo en ese área, ¿no? Yo me puedo haber documentado un montón, pero para volverme un experto, a menos que seas Tony Stark, que se puede volver experto en una noche, en el mundo real, para ser un experto, tienes que trabajar años, ¿no? En el área en el que se te debe considerar experto. Entonces, la recomendación es que al menos sean 5 expertos en el tema, con experiencia documentada de trabajo en el área. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo sobre métodos anticonceptivos, deberé trabajar de repente con un personal de salud que trabaje en métodos anticonceptivos por cierto número de años, con investigadores que hayan publicado en métodos anticonceptivos por ya un buen par de años, ¿no? Esos son los que voy a calificar como expertos. Y entre los expertos necesito expertos del tema, obviamente, y también expertos en investigación, ¿no? Expertos en instrumentos también. Por eso es que son 5. Un enfoque así multidisciplinario también es valioso. Bien, validez de criterio. Este tipo de validez es más propio de los estudios clínicos, ¿no? Generalmente acá yo tengo dos, predictiva y concurrente. Predictiva es cuando el instrumento predice algo que va a hacer a futuro, y concurrente es cuando el instrumento predice algo que se está dando en el mismo punto de tiempo. Generalmente el instrumento es el X1 y el X2 es el criterio externo.
El criterio externo, ¿qué es? El gold estándar, ¿no? El gold estándar. Creo que consideraremos el valor real. Entonces acá se acuerdan la tabla de contingencia, ¿no? Donde puedo calcular valores como la sensibilidad, que es el porcentaje de positivos dentro del grupo total que tiene la enfermedad, ¿no? Y la especificidad, que es el porcentaje de negativos dentro del grupo total que tiene, que no tiene la enfermedad, que está sano. Digamos que la sensibilidad es la probabilidad o el porcentaje de salir positivo si estás enfermo. Y la sensibilidad es la probabilidad de salir negativo si estás sano. Generalmente una prueba muy sensible me permite descartar una enfermedad y una prueba muy específica me permite confirmar una enfermedad. Y también tengo los valores predictivos positivos y negativos. Acuérdense, en este caso, los valores predictivos positivos va en función al total de pruebas positivas. Es la probabilidad de estar enfermo si tu prueba sale positiva. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de estar sano si es que tu prueba sale negativa. Acuérdense que estos valores de valor predictivo positivo y negativo dependen de la prevalencia de la enfermedad. Así que hay que tenerlos un poco con más cuidado porque si lo hago en un contexto muy diferente, donde la prevalencia es diferente, puede cambiar estas estimaciones, ¿no? Hay otros valores como los likelihood ratio, ¿no? Las razones de verosimilitud, que ya nos ayudan de manera un poco más orientada a la toma de decisiones, ¿no? Que se calculan en función a la sensibilidad y especificidad. Bueno, este punto no es parte del tema, pero sí sería bueno que yo les recomiendo mucho que repasen, ¿ya? Repasen sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos. Incluso esto fue pregunta de examen de Serums. Este, likelihood ratio, ¿no? Razón de verosimilitud positiva, razón de verosimilitud negativa, el nomograma de Fagan y todo esto, que es parte de la toma de decisiones clínicas en diagnóstico, ¿no? Esa es la validez de criterio, más propia de pruebas clínicas, ¿no? Y luego tenemos la validez de constructo, que también son para variables complejas que requieren marco teórico, ¿no? En las que habría hecho previamente una validez de contenido, pero ahora quiero demostrar la validez en la cancha. Aquí no solamente me basta con decir que los jueces dicen, los expertos dicen que mi instrumento es válido, que no es poca cosa, ¿no? Esa validez es muy legítima. Pero si yo quiero ir un paso más allá, quiero demostrar esta validez de contenido al aplicar el instrumento, que sería un nivel mucho mayor de validez, aplico la validez de constructo, que se explica cómo las mediciones del concepto o variables se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos correlacionados teóricamente. Puede haber validez convergente o validez divergente. ¿Y esto cómo se demuestra este tipo de validez de constructo? Se demuestra de tal forma en la que yo compruebo de que las dimensiones que están destinadas a ser convergentes en el marco teórico lo sean también al momento de aplicar el instrumento, ¿no? O también las dimensiones que sean divergentes. Por ejemplo, en un test de depresión, va a ser convergente la tendencia suicida con los pensamientos negativos. También va a ser convergente con la percepción de un entorno hostil. También va a ser convergente con el escaso apoyo emocional de los amigos y familiares. Pero todo esto será divergente de las expectativas positivas con respecto a las acciones futuras, ¿no? Entonces, si yo demuestro que esto es así, que eso en teoría es así, pero que yo demuestro que esto es así en la práctica, al aplicar el instrumento, entonces yo comprobaré de que mi instrumento es válido también al momento de aplicarlo. Digamos que yo compruebo empíricamente la validez de mi instrumento. Eso se llama validez de constructo. Y hay varios tipos de análisis. Uno de los principales es el análisis factorial. El análisis factorial es un análisis que permite identificar factores que agrupan las diferentes variables del instrumento en dimensiones. Y a partir de esto yo puedo identificar cuáles son las dimensiones y ver si hay convergencia o divergencia entre las mismas. Bien, es importante que los instrumentos tengan una duración apropiada, sean pertinentes, se adhieran a los objetivos, no se escapen de ellos, sean exhaustivos y coherentes. ¿Exhaustivos qué quiere decir? Acostúmbrense que las respuestas de cada pregunta sean exhaustivas, abarquen todas las posibles opciones. Por ejemplo, si me preguntas estado civil y me pones soltero, casado, nada más, y yo estoy viudo, divorciado, conviviente, no sé qué poner, voy a poner cualquiera de las dos por poner y de repente estoy sesgando la respuesta, ¿no? Tengo que ser exhaustivo. Y también si es que no puedo ocupar todas las opciones, tengo que poner la opción de otros, que esa me permite un poco liberar algunas dudas que pueda haber que me puedan sesgar el resto de respuestas, ¿no? También acostúmbrense, por favor, a que los datos, a recoger los datos en la escala de medición más detallada posible, que si después hay que categorizar, por ejemplo, lo categoricemos. Por ejemplo, la edad. La edad conviene recogerla con números, de manera numérica. ¿Por qué? Si yo después quiero separar entre adulto mayor y no adulto mayor, lo puedo hacer a partir del dato de la edad, pero yo no puedo ir al revés. Si yo pregunto, edad, ¿eres adulto mayor, sí o no? Yo ya no sé si ese adulto mayor tenía 66 años o 99 años. Ya no puedo regresar al otro lado. Igual, si esta persona que no es adulto mayor, yo no sé si tiene 19 años o 50 años. Ya no puedo irme de un lugar a otro. Entonces, tratemos de recoger los datos
desde el punto en el que sí puedo regresar, es decir, recoger los datos, por ejemplo, numéricos. Y yo a partir de eso, si quiero categorizar, los categorizo. Y si no, no. Pero en cualquier caso, tengo la posibilidad de hacerlo. Si recojo los datos numéricos de manera agrupada, por ejemplo, la edad de manera agrupada, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, ya no puedo poner los numéricos, ¿ya? Si tengo instrumentos que han sido validados en otros contextos, primero tengo que hacer una traducción que generalmente este es el proceso, ¿no? Una traducción inicial generalmente por tres traductores paralelamente, que a la vez retrotraducen el instrumento una vez traducido y esto se revisa por un comité, ¿no? Si la retrotraducción es coherente con la traducción, puedo decir que la traducción fue bien hecha, ¿no? Y esto se llega acá a la mejor versión de las tres traducidas o a un consenso entre todas las traducciones. Y a partir de eso hago una prueba preliminar para corroborar la validez y confiabilidad de mi instrumento, que no se haya perdido durante la traducción. Aquí es importante también una adaptación cultural, pues de repente el instrumento no fue hecho en otro idioma, fue hecho en un idioma en un país con un idioma parecido, pero de repente que usa términos muy propios del entorno local que tengo que adaptar culturalmente, ¿no? Bien. Entonces, para tener en cuenta, el instrumento debe estar validado, debe tener al menos juicio de expertos, debe tener evaluación de confiabilidad, o ver el alfa match u otro coeficiente de correlación de otro tipo de validación si es que hay, no hay problema. Y también debe tener, en la medida de lo posible, validez de constructo, para lo cual se suele hacer un análisis factorial. Para esta validez de constructo, generalmente ustedes van a encontrar un paper que esté mencionando explícitamente los resultados de la validación de la validez de constructo de un instrumento. La validez de contenido puede que sea parte de algún estudio. Incluso a veces muchas tesis lo hacen como parte de la tesis. ¿Ya? Entonces hay que saber encontrar la evidencia de cada uno de estos. Cuando ustedes hagan sus instrumentos en sus protocolos, tienen que demostrar las referencias bibliográficas de la validez y de la confiabilidad. ¿Ya? Y ahí debe estar claramente especificado qué tipo de validez se hizo. ¿Ya? No pongan validez por poner validez, pongan qué tipo de validez fue que se evaluó y cómo se midió la confiabilidad, qué indicador de confiabilidad tiene. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver técnica de recolección de datos. A ver cuánto nos queda, ya, espera un poco. Técnica de recolección de datos. Es el procedimiento o conjunto de acciones que utiliza el investigador para obtener información necesaria sobre las variables de estudio, de forma sistemática, estructurada y a partir de fuentes primarias o secundarias. El objetivo es recoger datos válidos y confiables y la técnica debe ser adecuada al diseño de estudio. Las principales técnicas que nosotros conocemos, bueno, las que probablemente ustedes vayan a ver más comúnmente en biomedicina son estas, ¿no? La entrevista, la encuesta, la documentación y la observación. La entrevista es una conversación. A veces hay mucha confusión entre entrevista y encuesta, ¿no? A veces lo usamos el término de manera indistinta cuando no lo es. La entrevista es una conversación que tiene el investigador con el sujeto, ¿ya? Una entrevista es una conversación, es decir, intercambian palabras, las respuestas son a profundidad, son explayadas. Puede ser estructurada, semiestructurada o libre, pero en cualquier caso se obtienen testimonios, frases y generalmente los datos que se obtienen de una entrevista son datos textuales, ¿no? Son testimonios que después, al momento del análisis cualitativo, se les da significado. En las encuestas generalmente aplicamos preguntas cerradas con opciones de respuesta ya preestablecidas o también pueden haber preguntas abiertas, pero estas son breves, que en cualquier caso se suelen luego sistematizar en una respuesta corta. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te molesta de estudiar durante el verano? Ah, el calor, ah, el tráfico, ah, que no puedo ir a la playa, qué sé yo. Entonces, pueden ser respuestas abiertas, pero conforme voy evaluando patrones, identificando patrones, puedo este, extraer las opciones y cuantificarlas, ¿no? Eso es propio de la encuesta. Son más rápidas las encuestas, una técnica de la que, no se conversa por media hora, una hora como en las entrevistas, ¿no? Puede ser 10, 15 minutos. Luego tenemos la documentación. La documentación es la recolección de datos a partir de registros existentes. Pueden ser historias clínicas, bases de datos institucionales, archivos administrativos, publicaciones, eh, fichas epidemiológicas, reportes operatorios. O sea, la documentación no recoge el dato de primera mano, como en la entrevista o en la encuesta. Yo recojo el dato, yo genero el dato a partir de la pregunta. Acá en la documentación el dato ya fue generado a partir de otra pregunta, ¿no? Yo lo único que hago es trasladar el dato de un lugar, que es, por ejemplo, la historia clínica, a otro, que es mi ficha de recolección de datos. Y la observación directa es un registro sistemático de comportamientos, hechos o fenómenos, tal como ocurren en su concepto natural, sin intervenir en ellos. Es decir, yo observo de manera natural qué es lo que pasa en la realidad
y lo registro, en este caso en una guía de observación u otros. Estos son los instrumentos que suelen acompañar a cada tipo de técnica, ¿no? En las entrevistas suelo usar una guía de entrevistas. En la encuesta puedo usar una encuesta o un cuestionario. La documentación suele usar una ficha de recolección de datos en la que se recogen los datos que ya fueron recogidos en otra fuente secundaria, como una historia clínica. Ahora, si yo trabajo en una base de datos, ya no necesito un instrumento, porque ya está digitado todo en una base de datos. Entonces no tiene sentido recogerlo a un instrumento para volverlo a digitar. Y en la observación directa, mi instrumento suele ser una guía de observación, ¿no? Por ejemplo, una observación directa puede ser que yo quiero ver cómo se comportan los pacientes en la cola de salud de repente, cuando van temprano y encuentran cita, ¿no? Si se ponen más agresivos, si tienen algún tipo de arranque en particular, ¿no? Tienen algún problema de salud mental en particular que se esté demostrando ahí, etcétera. Entonces, con eso puedo, bueno, la enfermedad no puedo diagnosticar a simple vista, pero de repente algún acto o síntoma que pueda observar directamente, ¿no? Bien, entonces eso es todo lo que quería de manera un poco breve mencionar hoy día. Vamos a dejar unos minutos al final para las preguntas. No sé si hay alguna duda o consulta. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Manuel, por la invitación. Bueno, comentarles que ya les había mencionado a los alumnos que las clases que usted está dictando y la próxima semana, que es una clase un poco más larga también, van a ser más o menos el 50% del examen, ¿no? Entonces, espero que hayan Ah, tomado anotes y que más o menos sepan que este tema va a venir, ¿no? Que el nivel del examen va a subir, ¿no? Así que perfecto. aprovechen mucho de estas clases con usted, doctor Dante, y bueno, de su experiencia, ¿no? Con muchos años. Que no sé si hay alguna Gracias, doctor pregunta, Manuel. sino para cerrar ya la clase. Igual si hay alguna duda, que me escriban al correo. Si es que ahorita no tienen dudas, de repente la info les ha llegado de golpe todo y lo están procesando o no han prestado mucha atención, que espero que no sea el caso. Revisen el video porque se está grabando la clase. Y bueno, yo espero que si hay dudas, pues me puedan escribir y a lo mejor ahí podemos solucionar alguna duda, ¿no? Bueno, entonces, gracias de nuevo, doctor Manuel. Gracias, chicos, por su atención. Que tengan Gracias, buenas doctor tardes. Jiménez. Gracias, buenas tardes. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.